que vamos a llamarle la preciosa gracia de Dios. Preciosa gracia de Dios. Y amigo, hoy día, después de tantos años que uno pastorea o es cristiano, uno se va dando cuenta que la práctica de las personas tiene que ver con la teología que tiene. Voy a repetir esto, que el modo de vivir de las personas tiene que ver con la teología que tiene. Y es tan importante entender la gracia de Dios. La Biblia está llena de la gracia de Dios. Está llena de todo lo que vamos a ir explicando hoy y los próximos 2 domingos. Y esto es sumamente importante. Recién cantábamos, ¿cierto?, que de su amor, de su bondad, de su compromiso para con nosotros. Todo eso fluye y nace de su gracia. Y cuando entendemos la gracia, es difícil la verdad entender en nuestra mente humana, captar la gracia, pero cuando más o menos vislumbramos la gracia de Dios, cuando podemos vislumbrar cómo es su corazón, cuando entendemos, si ese fue el gran problema que tuvieron los religiosos de la época con Jesús, porque ellos vieron letra, pero no vieron el corazón de Dios. Y le pusieron más énfasis a la letra más que al corazón de Dios. Y el corazón de Dios fluye la gracia y la bondad hacia cada uno de nosotros. Entonces hoy día vamos a iniciar una pequeña serie acerca de preciosa gracia de Dios. Y me gustaría partir leyendo en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Y dice lo siguiente. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad. ¿Qué cosa? Su gracia. Eso es lo que ha manifestado Dios. Ha manifestado el cómo Él es. A través de cada uno de nosotros, Dios manifiesta su gracia. Y dice, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es la gracia de Dios la que nos trae salvación, la que nos da vida y la que nos permite vivir de acuerdo al cómo Él quiere que vivamos. O sea, si yo preguntara aquí cuántos de ustedes quieren vivir en la voluntad de Dios, yo creo que todos queremos caminar en los planes de Dios para nosotros. Pero eso solamente se logra cuando comprendemos gracia y caminamos en la gracia de Dios. La gracia sustentadora, la gracia salvadora, la gracia que es como Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia, y vuelve a repetir el autor del libro de Hebreos, dice, y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Gracia, amigo, es la base y fundamento del Evangelio. Por eso que cuando tú vas al libro de Juan, como vamos a ver un par de domingos más adelante, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, claramente, cuando tú ves la Biblia de manera transversal, te vas dando cuenta que el corazón de Dios siempre ha sido una manifestación de su gracia. Entonces, la gracia de Dios es la que nos permite ir ante su trono. Y es muy interesante porque del trono de Dios, cuando tú lees este capítulo del libro de Hebreos, te vas dando cuenta que del trono de Dios lo que fluye es gracia. O sea, yo me puedo imaginar claramente un trono y aguas de gracia cayendo sobre cada uno de nosotros. La gracia de Dios que viene y fluye para nosotros. La gracia no es limitada, la gracia es ilimitada. La gracia viene a cubrir cada una de nuestras faltas. La gracia viene a cubrir cada una de nuestras carencias. La gracia es la que viene a sanar nuestras vidas. La gracia es la que viene a llenar todo lo que a cada uno de nosotros nos falta en nuestro interior. Y yo puedo preguntarte, ¿qué te falta? Mira, me voy a atrever a hacer esta pregunta. ¿Qué te falta para ser feliz? Medita un poco esto. No, cambiar el auto, otra pega, cambiar el jefe. Y uno puede pensar en una lista así interminable de cosas. Pero ¿sabes lo que aprendió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aprendió algo, dijo, yo sé estar bien cuando tengo mucho o cuando tengo poco. Yo sé, porque he aprendido esto. Y ese proceso del aprendizaje que tuvo el apóstol Pablo tiene que ver directamente con la gracia.
Porque es la gracia de Dios la que viene a suplir cada una de nuestras carencias y faltas en nuestro interior. Como seres humanos, siempre vamos a tener algo que queremos. Siempre vamos a querer algo más. Siempre vamos a querer, no, me gustaría esto, me gustaría aquí, si yo hiciera esto, Cancún, o no sé, algo, alguna cosa. Pero la realidad es que todo eso son cosas momentáneas, temporales y pasajeras. Pero es la gracia de Dios la que viene a darnos el sustento para mantener una vida más allá de las situaciones que son altos y bajos. Es la gracia la que nos da la posibilidad de estar bien y disfrutar los momentos que podamos estar pasando, por lo difícil que sean. Entonces, de la gracia de Dios fluye, del trono de Dios fluye la gracia, la misericordia hacia la raza humana. Y vamos a leer Romanos, el libro Romano, que yo te invito a leer el libro Romano. Espero que tal vez algún día, miércoles, algún día así, podamos hacer un estudio del libro Romano, porque el libro Romano es un libro maravilloso, lleno de teología, de doctrina, de las áreas prácticas de la vida. Pero yo voy a referir específicamente aquí un par de versículos que están en Romanos 3, y voy a partir leyendo 20 al 21, 2 versículos. Dice así: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O sea, yo no voy a ser aceptado por Dios por mucho que quiera cumplir la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Más bien, mediante la ley, la única cosa que logramos es que cobramos conciencia del pecado. O sea, ¿qué hace la ley? ¿Qué hacen las normas? La ley y las normas lo que hacen es mostrarnos que no podemos. Por eso que el ser humano se frustra cuando te establecen normas, te establecen leyes, te establecen reglas, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes aquí, no, tú no puedes hacer acá, que no puedes ir al cine, porque el Señor, si el Señor viene cuando estás en el cine, amigos, las reglas y las normas lo único que hacen es mostrar nuestra incapacidad. Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de cumplir la ley. Por eso necesitamos la gracia. Sigamos leyendo. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, ahora no es que la ley queda de lado, no es que la ley queda inhabilitada, no. Está diciendo que ahora hay otra forma, hay otro camino, que es la gracia de Dios. Esa gracia que viene a manifestarse para cada uno de nosotros. Versículos 22 al 24 de Romanos 3 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. O sea, cuando yo expreso mi confianza, expreso mi fe en Jesús, cuando yo me aferro a Jesús y digo, ¿sabes, Jesús? Más allá de la pega, más allá del jefe, más allá de las situaciones, más allá de lo que pueda estar pasando, más allá de lo que me está ocurriendo, Señor, yo decido confiar en ti. Cuando yo tomo esa decisión de confiar en Él, se manifiesta una justicia en mi vida. Dice, a todos los que creen, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, ningún ser humano puede entrar por su propia justicia ante la presencia de Dios. Ningún ser humano puede entrar a la presencia de Dios, al trono de Dios, por su propio esfuerzo. No, pues Dios, mira, yo di todo lo que tenían los pobres. Por eso que cuando tú vas a 1 Corintios 13, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Dice, si tú hablaras en lengua angelicales, pero si no tienes amor, nada soy. Si tú das todo lo que tienes, pero si no tienes, nada eres. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que tú puedes hacer el máximo de tu esfuerzo, el máximo de tu entrega, pero si no están confiando en Jesús, de nada sirve. A eso se refiere aquí. Tiene que ver con su gracia. Tiene que ver con la gracia. No hay distinción, pues todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Entonces, a algunos les falta levantar. Somos todos, estamos todos en eso. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Nadie puede estar por sobre el otro. Nadie puede decir, oye, mírenme a mí, yo. Nadie. Porque estamos todos bajo pecado. Eso es lo que está diciendo. Y después dice, pero por su gracia. Luego añade y viene el apóstol Pablo y dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. O sea, no es algo que yo compro, no es algo que yo me esfuerzo, no es algo que yo me gano, es algo que Dios gratuitamente, por su amor, por su bondad, por cómo es Él, me lo da por el hecho que yo creo en Jesús.
No sé si se entiende, ¿se entiende? Por el hecho que yo confío en Jesús, el Señor me dice, ya, ok, pum, tienes todo mi amor para ti, tienes todo lo que yo soy para ti. Por eso que es tan interesante cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y le dice, todo lo que ustedes, o sea, cuando le dice al Padre, dice que ustedes van a tener las llaves del reino de Dios. ¿A qué se refiere que ustedes tengan las llaves del reino de Dios? ¿Has pensado en eso? O sea, tengo acceso a todo lo que Dios tiene. Y yo les daré las llaves del reino de Dios. ¿Cómo es que Dios va a entregar las llaves de su reino a cada uno de nosotros? ¿Porque somos buenos? ¿Porque yo soy un buen cristiano? Es por su gracia. Nada más, gratuitamente. Él entrega todo lo que tiene, todo lo que Él es, entrega a cada uno de nosotros solamente por el hecho de haber confiado en Jesús, que es la puerta a la entrada a su reino, y Él en ese momento derrama sobre mí una capacidad extraordinaria que no solamente tiene que ver con salvación, tiene que ver también con la vida. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por eso es que la Biblia está llena de esto. Y a veces nosotros dentro de las teologías, las doctrinas, siempre le queremos poner de nuestra cosecha. Siempre queremos decir, no, pero ¿y mi esfuerzo? ¿Y cuál es mi esfuerzo? ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Y el apóstol Pablo dice, creer. No, pero tiene que haber algo más. No, creer. Y esa era la gran lucha que tenían en ese tiempo cuando estaba Pablo, la iglesia creciente, y hasta el día de hoy, la verdad. Es la gran lucha que hay. ¿Cómo tú y yo vamos a estar ante la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a vivir esta vida cristiana? ¿La voy a vivir en mis propias fuerzas o voy a confiar en su gracia? Esa es la realidad de las cosas. Por eso que al final Dios se mueve y actúa por su gracia hasta el día de hoy. Es su gracia. Y a mí me gustaría simplemente hacer una pequeña definición muy resumida de qué es la gracia. Y es un resumen muy pequeño, la verdad, porque es muy inmenso, pero próximo domingo vamos a ir hablando un poco más. Pero la gracia de Dios, en resumen, es el favor y la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Punto. Es el favor de Dios hacia tu vida. Y tú puedes decir, no, pero es que yo he sufrido, como todos nosotros, porque estamos en un mundo sufriente. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo apartado de Dios, estamos en un mundo que el ser humano ha decidido no caminar con Dios. Por lo tanto, este mundo es un mundo malo, aunque nosotros lo vemos, todavía disfrutamos de cierta gracia, como vamos a ir viendo más adelante, que hay una gracia de Dios para sustentar todo. Pero el ser humano ha tomado todo lo que Dios le entregó y lo ha echado a perder. Por lo tanto, esta sociedad, este mundo es un mundo que ha sido alterado del cómo Dios lo creó. Pero Dios en su gracia tiene favor y tiene bondad para cada uno de nosotros. Y es un favor y una bondad ilimitada. No es que a Dios se le acabó, no, es que sorry, no tengo más. Pero la bondad de Dios es ilimitada hacia nuestras vidas. Y eso es lo grandioso de todo, eso es lo grandioso de la gracia. Por lo tanto, gracia es una gracia para todos. Y aquí tenemos que ver esto. Hay una gracia que es una gracia base, que es para los cristianos y no cristianos. La Biblia dice que cuando llueve, llueve para todos. Sale el sol, para todos. Cuando se cosecha para todo. Cuando se siembra para... Hay una gracia de Dios que es una gracia soberana que es para todo ser humano, cristiano y no cristiano. Y eso es una gracia que tal vez a veces nos cuesta entender, pero es la realidad. Es una gracia que es para todos, que es lo que Dios sustenta, lo que va quedando de este planeta. Pero hay una gracia de Dios que es una gracia que se expresa de manera especial para los cristianos a través de la salvación. Cuando tú por gracia entras a este trono de Dios, entras a esta esfera de Dios, donde tú recibes todos los beneficios y las bendiciones que tiene el Padre para nuestras vidas. Y esa es una gracia especial. Por eso es que es tan importante asumir y entender la gracia. La gracia es algo que yo no puedo negar, la gracia es algo que yo puedo rechazar cuando yo comienzo a confiar en mí mismo, cuando digo, no, yo me la puedo. Por eso es que el llamado de la Biblia a nivel general es confiar en Dios. Dígale al que está a su lado y dile, aprenda a confiar en Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, escúchame esto, realmente si esto es algo
Es algo como transformador de la mente. Es algo transformador de tus pensamientos. Que no se trata de mí. No, pues yo voy, pastor, párese un ratito. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Y está bien que lo hagas. Pero ¿tú crees que Dios se impresiona por eso? Dios está impactado diciendo, oh, mira, esta persona viene todos los días a la iglesia. Dios no está impactado por eso. ¿Saben lo que impactó el corazón de Dios? La obra de Jesús en la cruz. Eso generó un impacto en el corazón de Dios. Y cuando eso generó un impacto, cuando Dios impactó su corazón, eso abrió las llaves de su corazón para toda la raza humana. Y si estamos aquí esta mañana, estamos aquí porque queremos crecer, queremos conocer de Dios, queremos aprender y queremos avanzar en nuestra vida cristiana y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero la verdad es que Dios ya fue agradado, Dios ya fue impactado por la obra de Jesús en la cruz. La obra de Jesús en la cruz es lo máximo que ha pasado en esta raza humana. Y eso abrió las puertas del cielo. Por eso es que cuando ponemos nuestra confianza en Él, en Jesús, todo se abre, todo cambia, todo comienza a ser nuevo. Entonces, a mí me gustaría, como para poner una base esta mañana, acerca de 5 áreas donde la gracia de Dios se va manifestando en nuestra vida, donde la gracia de Dios va tocando nuestros corazones y donde a través de la gracia podemos caminar con el Señor. Entonces, áreas en que Dios muestra su gracia hacia nosotros. Número 1, que es lo principal, lo que abre puertas. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En algunas versiones dice para que nadie se gloríe. Pero dice que cada uno de nosotros, dice por gracia, o sea, gratuitamente, un regalo de Dios es que recibimos salvación. Por lo tanto, la primera área en que Dios activa su gracia sobre nosotros es la gracia salvadora. Salvado. Estamos salvados. Pero esa gracia salvadora que Él nos rescata de un destino eterno horrible, ¿cierto? En el infierno, y nos rescata y nos pone en otro destino eterno que es con la presencia de Dios. Y ese rescate tiene que ver con la gracia. Salvación, en su parte amplia, salvación tiene que ver con que vamos a pasar una eternidad con Dios. Hoy día nosotros vemos destellos o percibimos destellos. ¿Ya? De repente en la adoración o en la palabra o cuando estamos orando percibimos destellos de Dios, así como, oh, qué rico, Dios me tocó, Dios me habló, Dios, etc. Pero va a llegar el día, amigos, en que eso va a ser la vida. Vamos a estar a plenitud con el Señor. Y ese tiempo que vamos a estar por la eternidad con Dios tiene que ver por la pura gracia. No porque yo me lo merezco, no porque yo me lo gané, no porque yo pagué por eso, sino que porque Dios le plació, por medio de Jesucristo, darnos la posibilidad de estar con Él por la eternidad. Y eso es algo grandioso. Por lo tanto, en Salmo 46, versículo 10, imagínate, David vislumbrando a futuro lo que venía. Él escribió y dice, quédense quietos, tranquilo. Es como raro eso. ¿A cuántos de ustedes les cuesta quedarse tranquilos? O voy a decir, ¿a cuánto a ustedes les cuesta calmar su mente? ¿Sí o no? Qué horrible esta cuestión. Pero el llamado de David es, quédense quietos, tranquilos. Reconozcan que yo soy Dios. O sea, dale la gloria a Él. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Pero tranquilo, confía en el Señor. Eso es lo que está diciendo David. Confía en Él es Dios. Él tiene en sus manos todo lo que nosotros necesitamos vivir y vamos a vivir. Por lo tanto, el llamado de la Biblia en esta gracia salvadora es a no confiar en mí. Y a veces nosotros pensamos, que a lo mejor voy a perder la salvación. Amigos, en esta iglesia no creemos en la pérdida de salvación. Algunos están sorprendidos, veo sus caras. Pero nosotros creemos en la seguridad de salvación. Porque hemos logrado entender que la salvación no tiene que ver sobre mí. No tiene que ver sobre ti, porque tú te conoces, yo me conozco.
Y yo sé que mi vida a veces estoy pegado al techo con el Señor, y de repente no, y de repente sí. O sea, mi salvación iría de repente sí, y de repente no. De repente sí, y de repente... Y Dios no hace estas cosas así. Y cuando Dios te entrega salvación, cuando Dios te da esta posibilidad de estar con Él por la eternidad, de un rescate eterno, Dios no te va a venir a quitar eso. Te la va a entregar, te la va a dar. Y más allá de tu comportamiento, tu forma de ser, etcétera, etcétera, es Dios. Por eso dice, estad quietos, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Entonces la primera área en que Dios manifiesta su gracia con nosotros es la salvación. Es la primera área. Una segunda área, voy a leer en Efesios 1:7, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas. Entonces, una segunda área es que es la gracia perdonadora de Dios. ¿Sí? Y imagínate todas las metidas de patas que tú te has mandado, o que yo me he mandado. ¿Cuántas metidas de patas nos hemos mandado? Gracias por su honestidad. Pero en la realidad, mira, hemos cometido montones de errores. No sé, hemos decidido por nosotros, hemos herido gente nos ha herido a nosotros, nos enojamos, metimos la pata. Pero la Biblia dice que Dios en su gracia, en las riquezas de su gracia, en las riquezas de su gracia, Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Y eso es complicado. Pero Dios te ha perdonado completamente y totalmente. Por lo tanto, todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro han sido cubiertos por su gracia. Han sido cubiertos por su gracia perdonadora. ¿Y cómo escribió el apóstol Pablo? Entonces pequemos, para que abunde la gracia para el total. Gracia, ahora me lanzo al pecado. De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. No se trata de eso. Sino que cuando comprendemos su gracia y entendemos que Dios me ha perdonado, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él hizo, yo voy a tener una vida para agradarle a Él. Pero la motivación por la cual voy a vivir esa vida no es por el juicio, no es por el castigo. La motivación por la cual voy a entregar mi vida por Él no es por lo malo que voy a recibir, sino de un corazón agradecido. De la gratitud. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú no me pasas la cuenta de mi pecado pasado. Para muchos de los que estamos aquí, que hemos tal vez metido la pata a fondo en algunas cosas, y tal vez muchas veces los que están a nuestros lados nos están recordando esas cuestiones, pero Dios no lo hace. Pero Dios no lo hace. Yo aprendí, cuando recién estaba conociendo al Señor, una vez Pastor Felipe me dijo, Cristian, entiende esto, pecado confesado, pecado perdonado. Se acabó. La Biblia dice que si tú confiesas tu pecado, si tú vas al Padre y le dices, Señor, perdón, tú confiesas tu pecado. En 1 Juan 9 dice que Dios es fiel y es justo para perdonarte de todo pecado. Y después hay una coma y dice, y limpiarte de toda maldad. Entonces la gracia viene para perdonar mi pecado pasado, presente, futuro. Porque en el fondo somos pecadores y amigos, no sé si te has dado cuenta, pero de alguna manera y en algún momento vas a pecar. Nadie puede decir, no, yo jamás pecaré. Ya estáis pecando con tu orgullo ya. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entiendo la gracia, interiorizo la gracia en mi corazón, esto va cambiando mi motivación para vivir para Él. Por lo tanto, Dios nos promete que por su propia sola gracia, cada vez que confiese mi pecado, Él me perdonará. Salmo 86, versículo 5. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Qué lindo, ¿sí o no? Esto es un mensaje que no se escucha siempre. A mí me invitaban a predicar hace años atrás a una iglesia, no voy a dar, les doy el nombre, ¿no? Y yo hablé de esto y después el pastor se me acercó y me dijo, nunca más te voy a invitar a predicar eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas iglesias que ocupan la ley, las normas, la religiosidad para manipular personas. Y la gracia, cuando tú entiendes la gracia, lo que hace la gracia es liberarte. O sea, ahora puedo caminar como yo deseo, por supuesto, porque vuelve a ser restaurado al estado del Adán bueno, no al estado del Adán que se condorió, sino al estado correcto. Y ahora yo soy responsable de mis decisiones. Y no tengo que tener a alguien encima mío diciéndome, no se puede hacer esto, cuidado con esto otro, no me recuerdo. Amigo, por eso que acá
Acá nadie anda detrás de ti si tú hiciste algo malo o bueno. Aquí nadie te va a andar, acá no existe la policía espiritual que te va a andar buscando ahí cuando te condoreaste para pegarte un palo. No hacemos esto. Yo creo que ustedes son adultos. Y como adultos ustedes tienen que aprender a tomar sus decisiones. Si tomaste buenas decisiones, bacán. Si tomaste una decisión más o menos, hay que aprender a llevar esas consecuencias y a caminar con el Señor. Pero Dios nos ha hecho libres en su perdón. Bueno, Salmo 86, versículo 5. Dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. La gracia de Dios que nos perdona de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Número 3, 2 Corintios 5, 17. Versículo maravilloso. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué significa esto? Es la gracia renovadora de Dios. O sea, hoy día, y a veces sentimos esto y a veces no lo sentimos, pero Dios cambia nuestra naturaleza. O sea, en algún momento de tu vida, cuando tú expresaste fe en Jesús, lo que hace Dios ahí es poner su espíritu en ti, y cuando pone su espíritu en ti, cambia tu esencia. Y ahora eres un santo que peca, no solo un pecador más. Y esto es, amigo, yo estoy resumiendo una teología que te la enseñan por años en un instituto aquí, pero mira lo que somos ahora. O sea, si Dios me salvó, si Dios me perdonó, entonces ahora Dios me renueva. Significa que yo ahora ante Dios, ante la presencia de Dios, estoy libre de culpa. Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si yo estoy en Cristo Jesús, ahora he creído en Él, he sido salvado, he sido perdonado y ahora soy renovado. O sea, soy una nueva creación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa esto? Mira lo que significa, que tenemos una nueva posibilidad, amigos. O sea, Adán allá en el huerto se condoreó, tomó malas decisiones y eso trajo consecuencias. Pero hoy día, ahora en Cristo Jesús, tú puedes aprender a tomar las buenas decisiones. Ahora en Cristo Jesús tú puedes aprender a caminar con Él y aprender a tomar las decisiones correctas. Y cuando te equivoques, la gracia de Dios te va a sustentar y te va a llevar. Es una nueva vida. Es lo mismo que le habló Jesús a Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo a Nicodemo? ¿Se acuerdan, no? Nicodemo no entendió, po. Y le dijo, ¿cómo eso me tengo que volver a meter en la guatita de mi mamá? Porque él no entendía el concepto. Pero el concepto era, tú puedes volver a ser hecho nuevo, renovarte. Pero eso es una obra de Dios en tu vida, para todos aquellos que han creído en Jesús. Y es por la pura gracia. Entonces hoy día tienes una nueva posibilidad de ser renovado. En Ezequiel, desde allá, imagínate, desde el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel mira hacia adelante y dice, yo les daré un corazón íntegro. De parte del Señor está diciendo. Y pondré en ellos, en cada uno de nosotros, un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra, el corazón lleno de pecado, de maldad, que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne. Un corazón que puede sentir, que puede amar, que puede captar el amor de Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios siempre vislumbró, ¿cierto?, la maravillosa gracia que Dios iba a tener sobre cada uno de nosotros. Somos privilegiados, amigos. Esa es la realidad, porque más allá de lo que yo pueda hacer en mi vida, Dios siempre me va a amar y me va a aceptar igual. Una cuarta área, 2 Corintios 12, 9, dice, pero el apóstol Pablo hablando le dice, pero él mismo me dijo, te basta con mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Dígale al que está a su lado, bástate la gracia de Dios. Es suficiente la gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La gracia de Dios es suficiente. ¿Qué significa esto? Es la gracia sustentadora de Dios. Es la gracia sostenedora, la que nos sostiene, la que nos lleva. Cuando pasamos momentos débiles, ya sea emocionalmente, ya sea en nuestra fe. A veces tú tienes crisis de fe a veces, ¿no? Yo paso por crisis de fe a veces cuática. Señor, no sé si creo en ti realmente.
Va a decir el pastor, le pasa eso. Pero a veces yo tengo mis crisis. Tengo mis crisis de fe, tengo mis crisis personales, tengo mis crisis matrimoniales, tengo mis crisis relacionales. Por supuesto, si somos seres humanos. Y nos va a pasar esto. Pero cuando el apóstol Pablo se para ante Dios y le dice, Señor, tengo estas crisis. Y Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y Dios le dice, viejo, mi gracia viene para suplir tus debilidades. Está bien que seas débil. Está bien que seas débil. Voy a repetir esto. Está bien que seas débil. Porque el mundo le dice, no, tú tenés que ser fuerte, tenés que enfrentarte al mundo, tenés que ir allá y ser. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo otra cosa aquí. Nos está diciendo, entonces me glorío en mis debilidades, po. Bacán que sea débil, porque entonces cuando yo soy débil, cuando me declaro débil ante Dios, su gracia viene a suplir mi debilidad. Su gracia viene a cubrir mi debilidad. Está bien que seas débil. Dígale que está a su lado. Está bien que seas débil. Algunos no se aprovechen de esto, ¿no? No te aproveches. Pero está bien. No somos perfectos. No tenemos que ser perfectos. Ni nadie nos está exigiendo que seamos perfectos. A veces las personas nos exigen la perfección. O nosotros nos exigimos la perfección. Pero Dios no nos está exigiendo eso. Yo sé que estoy llevando al máximo la línea con la gracia, pero me fascina esto. Tú sabes que esta es la pelea doctrinal que han tenido por años. Porque la gracia de Dios es la que viene a suplir todo lo que necesitamos. Está bien que seamos débiles, está bien que no seamos perfectos. La gracia de Dios suple todas nuestras faltas. Hebreos 4:16, recordemos lo que decía, ¿cierto? Porque es la gracia sostenedora. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia, para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más, cuando estás en debilidad, cuando te sientes mal, cuando ya ni tú mismo te querís. Cuando ya te miras al espejo y te dices, ay, ¿cómo voy a ser tan malo, tan mal? Ahí uno. Pero Dios está ahí para decirte, pero yo te amo. Y yo estoy contigo, yo voy a caminar contigo, yo no te voy a dejar. Aunque todos los demás te dejen, yo voy a estar contigo. Esa es la gracia, esa es su gracia, esa es su bondad soberana, su favor para cada uno de nosotros. Y número 5, en Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. ¿Qué tenemos que hacer? Dar de gracia. O sea, si yo he recibido esto de Dios, yo tengo que aprender a dar esto también a otros. ¿Qué significa esto? Es la gracia de Dios como un estilo de vida. Y esto es algo que por eso que Jesús dijo, oye, ustedes escucharon, ama a tu papá, a tu mamá, pero yo les digo, amen a su enemigo. Si alguien te pega en la mejilla, ponela. Esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con el aprender a dar lo que hemos recibido de parte de Dios, a darlo a otros. O sea, si Dios nos ha perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Es tan difícil esto. Pero ¿sabes? En esa dificultad, en esa debilidad, Dios viene a suplirlo con la gracia. Entonces, dar a otros lo que hemos recibido de Dios, y esto no es natural ni es humano. La verdad que nadie puede dar gracia a otro desde la perspectiva humana. Lo único que podemos dar gracia es cuando nosotros hemos recibido gracia. Por eso, en Efesios 4:32, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Más bien, dijo el apóstol Pablo, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. No es que Dios te perdonó porque tú te portaste bien. No es que Dios te perdonó porque tú... No, pues yo ahora hice lo correcto. Dios te perdonó por la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús murió en esa cruz, y llevó tu maldad, mi maldad, llevó mi pecado. En ese momento Dios hace una obra maravillosa en la raza humana. Y que ahora nos puede desafiar a cada uno de nosotros a decir, perdona a otros como yo te he perdonado. Y es difícil. Recordemos las palabras de Pedro cuando le miró a Jesús y le dijo, pero Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a este compadre? ¿Cuántas veces tengo que perdonar esta situación? ¿Cuántas veces más? Y es muy natural hacer eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
Siempre. Es duro esto. Ahora, a modo de este es un paréntesis. Yo puedo perdonar y establecer límites. ¿Ya? Cierro paréntesis. Que tengo oídos para ir, que oiga. Pero yo puedo perdonar, limpiar mi corazón, no guardar maldad, no guardar rencores, no odiosidades. Pero tengo que aprender también a establecer ciertos límites para no salir dañado. ¿Ya? Entonces, ¿en qué áreas Dios manifiesta su gracia? Es salvadora, perdonadora, renovadora, sostenedora y como estilo de vida. Por lo tanto, es una gracia preciosa. Vamos a ponernos de pie. Es una gracia que nos sostiene en la debilidad. Es una gracia que nos sostiene cuando tal vez tú y yo no tenemos fuerzas para nada. Cuando ya no tenemos fuerzas para nada, Dios viene y te dice, yo te sostengo, yo te afirmo. Yo estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo voy a caminar contigo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu gracia. Porque aparte de ella, Señor, estaríamos realmente perdidos. Pero Padre, hoy día yo te quiero dar gracias, porque aún siendo seres humanos, Señor, infieles, pecadores, que en esencia, como dice tu palabra, Señor, somos de continuo al mal. Pero aún así, en esa gracia, tú nos has mirado y has derramado tu amor, tu cariño y tu bondad. Nos has dado tu palabra, Señor, para guiarnos. Nos has puesto tu espíritu en cada uno de nosotros, para que nos enseñe. Así que, Señor, hoy día, Señor, queremos aprender a caminar en esta gracia como un estilo de vida. Queremos aprender a vivir en libertad, una libertad responsable. Enséñanos a madurar, a crecer. Señor, que realmente podamos tomar las buenas decisiones, no como Adán y Eva allá en el huerto, sino como hoy día con la conciencia, con el Espíritu Santo en nosotros. Señor, que podamos tomar las buenas decisiones para caminar en tu gracia. Señor, te damos todas las gracias por cómo tú has sido con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Jesús.